Dios se acerca a nosotros en medio de nuestras realidades, ¿no? El Señor se mueve dentro de su cuerpo, entendiendo y comprendiendo que cada uno de nosotros vivimos tiempos tal vez distintos. Las mamás con niños pequeños, padres de adolescentes, padres de hombres y mujeres que ya hacen su vida, hijos. Son realidades distintas dentro de un mismo cuerpo y una misma familia. Y esto es la iglesia, la unidad de las familias. La iglesia es la familia, amén. Y es un gran privilegio poder estar hoy aquí con vosotros. Si me queréis acompañar en el texto que vamos a estar usando hoy como base para la exposición de la palabra, es un texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y yo lo tengo intitulado, esta predicación, esta palabra de esta mañana, cuando Dios toca lo imposible. Amén. Y ahí escuchábamos ahora esta última canción, ¿no? Esta última adoración que hablaba que el Señor viene a nuestro encuentro. Que Él pasa las barreras, Él ha descendido desde el cielo, se ha hecho hombre por ti y por mí, para encontrarse con nosotros. Amén. Y en este texto que hoy vamos a estar compartiendo, habla de un encuentro. Habla del encuentro de Jesús con aquel hombre en aquella sinagoga, en aquel sábado. Todos sabemos que los sábados para los judíos era día de reposo, donde no hacían nada, no trabajaban, no desarrollaban actividades. Era un día de reposo guardado. Y en este sábado, Jesús entra en aquella sinagoga y tiene el encuentro con este hombre. Si queréis acompañarme al texto para dar inicio, y la palabra dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, formaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Amén. Amén. Esa palabra nos enfoca en una reunión que estaba sucediendo en aquellos días, hace más de 2000 años atrás, en una sinagoga. Pero es importante situarnos y saber un poquito lo que eran las sinagogas. Las sinagogas fueron creadas cuando el pueblo judío fue deportado a Babilonia, tras la destrucción del primer templo de Jerusalén en el año 586 a.C. ¿Qué pasó? Al destruir el templo y los judíos siendo deportados, ya no podían realizar sacrificios en el templo. Entonces comenzaron a reunirse en casas o espacios comunitarios. Entonces los judíos, al pasar por esa circunstancia o esta situación de la deportación, el templo había sido destruido, ya no tenían dónde reunirse para celebrar a Dios. Ya no tenían dónde reunirse para orar, para leer y estudiar la Torá, mantener vivo su identidad religiosa. Ya no tenían ese lugar. Entonces ahí nacieron lo que son llamadas sinagogas. La sinagoga era un lugar de comunión donde todos podían participar y buscar a Dios. ¡Qué maravilloso! Amén. Pues Dios siempre nos abre puertas. Dios siempre nos va llevando en su voluntad y el Señor siempre tiene para nosotros una nueva oportunidad. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene una nueva oportunidad hoy? Dios es Dios de nuevas oportunidades. Este es nuestro Señor. Pero si leemos la palabra y el texto que hemos estado leyendo hace unos momentos, nos revela una nueva identidad en las sinagogas. Algo distinto estaba sucediendo más de 500 años después.
En los tiempos de Jesús, la sinagoga no era solo lugar de oración, sino un centro social legal. Sin embargo, con el tiempo, muchos líderes religiosos habían convertido la sinagoga en un espacio donde se imponían reglas estrictas y se excluían incluso a quienes no cumplían con las normas establecidas. ¿Qué pasaba? Muchos que tenían una buena economía, familias que tenían mucho dinero, incluso podrían tener su propia sinagoga. Yo podía construir mi sinagoga si yo tenía dinero. Y en mi sinagoga vendrían aquellos que yo les invitaba. Yo podía incluso en la puerta excluir el pasaje de muchas personas. Entonces, en los tiempos de Jesús encontramos esta realidad. Los enfermos, los marginados y los pecadores eran vistos desde la distancia. Todos aquellos que eran considerados por los religiosos que no cumplían los parámetros o no cumplían con la apariencia de lo que ellos entendían que eran personas bien vistas para estar en su sinagoga, no eran bienvenidos o incluso eran excluidos a los rincones del local. La sinagoga ahora se había tornado un lugar de condena más que de misericordia. Esta era la realidad de la sinagoga en los tiempos de Jesús. Dios muchas veces abre puertas. Dios muchas veces lleva al hombre a nuevas oportunidades. Pero el hombre, desde un corazón religioso, desde un entendimiento distante y lejano de lo que hace el corazón de Dios, cierra las puertas. Aquí vemos un local donde tendría que ser un local de adoración a Dios, un local de amor, un local de misericordia, pero aquí encontramos un sitio lleno de religión, pero vacío de amor. Y en este lugar encontramos esta escena, que Jesús entra en la sinagoga. Jesús entra en la sinagoga. Y si leemos el versículo 1, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre. La Biblia no habla que había ahí muchos hombres. La Biblia no habla que habían ahí doctores, maestros de la ley. Sí que el texto luego va a hablar de los fariseos, va a hablar de esta gente religiosa que estaba dentro. Lo podemos ver en las escrituras. Pero empieza diciendo que había ahí un hombre. ¿Quién era este hombre? Que tenía la mano seca. Eso nos demuestra a quién Jesús buscaba ahí. ¿Por qué el Espíritu Santo direcciona al escritor santo a enfatizar esto? Que había ahí un hombre que tenía la mano seca. Y la palabra dice que Jesús entra. Vosotros consiguen imaginar conmigo lo que pasó en esa sinagoga en aquel sábado en la mañana. Cuando Jesús entra por las puertas, ¿qué creen? ¿Cómo se pusieron los religiosos? Al ver Jesús entrar en la sinagoga, seguramente ya la tensión en el ambiente creció. Porque ellos ya habían en sus corazones tomado la decisión de que Jesús no servía para los parámetros religiosos. Y saben, muchas veces Jesús, cuando entra en medio de aspectos o reuniones religiosas, donde entra en medio de nuestras estructuras que tenemos formadas, muchas veces Jesús causa esto. Genera este ambiente de tensión. ¿Por qué? Porque donde entra Jesús es necesario cambios. Amén. Entonces Jesús se presenta en esa sinagoga. Y cuando Jesús entra en la sinagoga, la Biblia dice que él ve ¿quién? El hombre con la mano seca. Imaginemos que estaba toda la congregación reunida, todos los religiosos, todos los fariseos, todos los maestros de la ley, y en un rincón, tal vez escondido, donde pocos le podían ver, había alguien, un hombre con la mano seca. Porque él no quería estar en el centro de la visión. Él no quería, tal vez, ser visto.
porque tenía una mano seca. Pero la palabra dice que Jesús lo ve. Y tal vez hoy aquí, tú y yo, tengamos aspectos o áreas de nuestra vida que sean como una mano seca. Y tal vez no queremos que nadie vea nuestra mano seca, pero Jesús lo ve todo. Y al ver a este hombre con la mano seca, él rompe con esa lógica de la exclusión. Los religiosos, al ver que Jesús estaba y al ver que el hombre con la mano seca estaba, seguramente empezaron ya en su mente, o tal vez hablar unos con otros: hoy es sábado, hoy no es día de hacer milagros, hoy no es día de curar, hoy no es día de sanar, él no puede hacerlo. ¿Consiguen sentir la tensión que había en el ambiente? ¿Cuántos de vosotros ya llegaron a ver en algún local o en alguna reunión o tal vez una comida donde no se han sentido tan bien recibidos? ¿Ha pasado con alguno de vosotros? Que te sentiste tal vez como un pez fuera del agua. Yo creo que tal vez todos nosotros hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Y así se sentía este hombre con la mano seca en aquella sinagoga. Entonces la pregunta es: ¿qué hacía este hombre en la sinagoga? Seguramente este hombre amaba a Dios. Y más allá de las miradas acusadoras que tenían puestas sobre él, él venía y quedaba en aquel rincón. No sé cuántas veces había venido, yo no sé cuántos años llevaba con esta situación, pero en aquella mañana alguien entró en la sinagoga. Como en esta mañana hay alguien que está aquí. Es el mismo Dios. Y yo te quiero decir algo. Tal vez tú hoy o yo somos aquel que habilla allí. Porque este hombre era el hombre que tenía una necesidad en aquel ambiente. Jesús no entró buscando a los religiosos. Jesús no entró buscando a aquellos que se creían sanos. No. Jesús en aquella mañana entró buscando a alguien con necesidad. Y así es como el Señor Jesús se mueve. Él se mueve en medio de la necesidad. Y cuando Jesús se acerca a este hombre y lo llama, Él nos hace recordar que el propósito de Dios no es marginar, sino sanar y restaurar. Amén. Y yo te quiero decir, hoy Dios quiere traer sanidad y restauración a nuestras vidas. Él no está preocupado si cantamos bien. El Señor no está preocupado si hacemos oraciones muy bonitas. Lo que Dios hoy está interesado en esta mañana es el corazón necesitado. Es aquel que necesita un toque de Dios. Es aquel que reconoce que tiene una mano seca. Es aquel que reconoce que tiene situaciones o condiciones en su vida que necesitan ser transformadas. ¿Y qué simboliza este hombre con la mano seca? Simboliza nuestras limitaciones, simboliza nuestros pecados. Este hombre que Jesús se acerca tenía una limitación que le impedía participar plenamente de la vida social y religiosa. ¿Y cuál era? Su mano seca. Hay evangelios que dicen que era la mano derecha. Y sabe, esa mano seca puede representar nuestro pecado, nuestra limitación, nuestras cadenas. Todos nosotros podemos tener una apariencia en nuestro rostro, una sonrisa, pero en nuestro interior puede que hayan valles de sombra de muerte. Puede que hayan circunstancias o situaciones, heridas no sanadas, dolores, angustias, falta de perdón, circunstancias vividas en el pasado que no fueron transformadas o sanadas en el día de hoy,
que necesitan ser transformadas por Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo has venido tú aquí hoy? ¿Para qué has venido aquí hoy? ¿Para tener un encuentro con Cristo? ¿O como aquellos religiosos que han venido a cumplir? Porque ellos no estaban dispuestos a ser transformados por Jesús. Jesús estaba dispuesto a transformar a todos en aquel lugar, pero solamente uno salió transformado de ahí. Y cuando el Señor, la palabra dice que Dios, cuando Jesús lo ve, lo llama. Ven, Estefano. Pasa aquí un momentito. El Señor llama al hombre con la mano seca. Ven, Estefano. Haz la mano como una mano seca. Muy bien. Él estaba en un rincón y el Señor lo pone en el centro. ¿Cómo te sientes en el centro, Estefano? Claro. Así se sintió él. Muchas gracias, Estefano. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre estaba en un rincón. No esperaba que Jesús lo fuera a llamar. Pero Jesús no solamente se acerca, no, el Señor lo llama al centro. ¿Quién estaba en el centro de la sinagoga? Las personas más honradas. Aquellos que eran considerados los importantes en la sociedad. Pero Jesús lo llama al centro. ¿Sabe de qué nos habla eso? Que cuando tenemos un encuentro con el Señor nos trae dignidad. El Señor cambia la realidad o las perspectivas. El Señor rompe con nuestras estructuras y con nuestras cadenas. El Señor nos pone en un lugar donde Él nos quiere. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Yo no sé dónde te encuentras en la realidad de tu vida ahora mismo, pero Dios te está llamando y el Señor te quiere poner en el centro. Amén. No para que tú seas exaltado, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Entonces Jesús lo llama a este hombre con la mano seca, lo pone ahí en medio de todas las miradas. Seguramente los religiosos se enfadaron, se enojaron. ¿Qué hace este hombre con esta mano en el centro? Puedo decir una gran realidad aquí. Todos nosotros tenemos áreas en nuestras vidas de mano seca, porque no somos perfectos. Todos nosotros necesitamos seguir siendo transformados por Dios. Y cuando el Señor le habla a este hombre, el Señor le da una voz de comando. ¿Qué Dios le dice a él? Extiende su mano. Amén. Cuando Jesús le dice esto a este hombre que tenía esta mano seca, le está diciendo él, extiende la mano. A nosotros es fácil, lo escuchamos, ¿no? Después de 2000 años de tener la escritura, lo interpretamos bien. Pero nosotros estamos hablando de un hombre que tal vez nunca había podido extender la mano. Un hombre que ya había en su mente, lo había aceptado la imposibilidad de extender la mano. ¿Y qué era esta mano? La mano derecha significaba provisión. La mano derecha significaba estar capacitado para trabajar, para traer la economía a la casa. Entonces estamos hablando de un hombre que por esta condición de su mano había sido marginado. Tal vez viviese en una situación de economía muy ajustada, tal vez de pobreza. Y esta era la realidad de este hombre. Entonces, cuando el Señor habla de la mano seca, nos está hablando de cosas que para nosotros mismos parecen imposibles de superar. ¿Cuántos pueden saber de lo que estoy hablando? Tal vez luchas con un pecado, tal vez una enfermedad, tal vez una relación familiar que parece que nunca va a recibir una sanidad. ¿Qué es la mano seca? La mano seca son nuestros imposibles. Porque este hombre tenía una mano seca. Son estas cosas que tal vez hemos intentado, pero seguimos atrapados en la imposibilidad.
porque no hemos logrado cambiar en nuestras fuerzas. Seguimos bajo el yugo de la tristeza, el miedo, tal vez la adicción, la culpa. Esto es lo que produce la mano seca. Pero aquí Jesús nos enseña algo fundamental, hermanos. Lo imposible para Dios, para nosotros, no lo es para Dios. Tal vez hayan áreas en tu vida o en mi vida que tal vez hemos aceptado que no serán transformadas porque nosotros no tenemos la capacidad de transformarla. Pero yo te quiero decir algo, Dios lo puede hacer. La palabra de Dios dice, si crees, verá la gloria de Dios. Amén. Entonces, en esta mañana, Dios está trayendo palabra a personas que luchan con situaciones o circunstancias que parecen imposibles. Pero vemos en este relato que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos aquí Dios ha hecho cosas maravillosas en sus vidas? ¿Cuántos aquí Dios ha roto cadenas? Seguramente aquí pudiéramos testificar de milagros que Dios ha hecho. Y yo te quiero decir algo, Dios lo sigue haciendo. Amén. Su gracia nos sigue alcanzando. Y cuando Jesús dijo al hombre, extiende tu mano, lo que estaba haciendo es invitando a él a actuar en fe. ¿Por qué quiero decir esto? Porque este hombre nunca había podido extender la mano. ¿Entiende lo que quiero decir? Esta mano nunca se había extendido. Y ahora Dios está diciendo, extiende la mano. Lo invitaba en actuar en fe. Hermanos, nosotros tenemos que dar pasos de fe. Amén. Nosotros tenemos que tomar la decisión de dar pasos de fe en nuestra vida. Por más que la incredulidad en nuestra mente nos va a decir, no es posible. Pero ¿sabe lo que yo hago? Yo hago lo que Dios me dice. Él no pensó si podía o no podía hacerlo. Este hombre necesitaba la sanidad. Y él ha creído en lo que Dios le dijo, extiende la mano. Y hoy Dios te está diciendo, extiende la mano. El Señor conoce el clamor de tu corazón. El Señor conoce las áreas de lucha en tu vida. Y Él está dispuesto a transformar. Y la sanidad no era solo física, sino espiritual. Porque fue una restauración completa. Así también Dios nos llama hoy a creer que Él puede romper cualquier cadena de nuestras vidas, por más imposible que parezca. Imaginen vosotros lo que pasó en aquella sinagoga, cuando Jesús le dice al hombre, extiende la mano. ¿Qué pensaron los religiosos? Lo está haciendo. Lo está haciendo. Ellos cerraron la mirada en la religión muerta y no vieron lo maravilloso de Dios. No han tenido la capacidad de ver lo que Dios estaba haciendo. Yo no quiero decir que dentro de la sinagoga solo habían religiosos, no, pero habían. Yo imagino que cuando este hombre extiende su mano, la Biblia no habla lo que este hombre ha hecho, pero yo me doy el derecho de imaginar. Yo creo que este hombre empezó a llorar, porque su vida pasó delante de sus ojos. Él empezó a ver todo lo que no había antes podido hacer y que ahora sí. Tal vez este hombre empezó a llorar, a saltar. Seguramente otras personas dentro de la sinagoga fueron tocadas por esta emoción de ver el milagro de Dios, pero había un grupo que no. Y la pregunta es, frente a lo que Dios está haciendo en este tiempo, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás preocupado en cumplir con toda la religiosidad? ¿O estás dispuesto a vivir lo nuevo de Dios? ¿Estás dispuesto a que Dios rompa con las estructuras viejas y que Dios te lleve a un proceso nuevo? Porque la palabra dice que vino nuevo para odres nuevos. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de entender el nuevo de Dios. Amén. Y acercarnos a lo que Dios quiere hacer.
Así también Dios nos llama hoy a creer que Él puede romper con cualquiera de nuestras cadenas. ¿Cuántos creen que Dios puede romper las cadenas? ¿Tú crees que Dios puede romper las cadenas que tú no has podido hacerlo? Cree, hermano, Dios lo puede hacerlo. El Señor lo ha hecho en aquella sinagoga. Nosotros tenemos que reconocer. Lo mejor que nos puede pasar aquí hoy es que el Espíritu Santo nos traiga la capacidad de discernir y reconocer nuestras manos secas. Si hemos entrado hoy aquí y salimos hoy de aquí pensando, mi vida está todo bien, no tengo ninguna área que Dios necesite trabajar, entonces yo te quiero decir algo. Hoy el Señor no ha venido aquí por ti. Si no reconocemos frente a Dios nuestros pecados, nuestras debilidades o nuestras limitaciones, el Señor no puede hacer nada. Porque la palabra de Dios viene a alumbrar en nuestro interior. Frente al reflejo de Cristo, nuestra vida es alumbrada. Amén. Y el Señor nos llama a acercarnos a Jesús con fe, confiando que Él puede restaurarnos. Recordar que no estamos excluidos. Dios nos recibe tal como somos. El Señor nos recibe tal como somos. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero Él no quiere que sigamos tal como estamos. ¿Entiende lo que quiero decir? El Señor te va a recibir hoy. No importa, tal vez tú estés pensando, ya no sabes lo que he hecho. Tú no conoces mi historia. Realmente, hermano, no conozco, pero Dios sí. Pero lo que quiero decir es que hoy Dios te recibe tal cual estás. Pero también te quiero decir, el Señor te recibe. Y si tú permaneces en Él, si tú permaneces en su palabra, si tú lo buscas de todo corazón, tú no seguirás como estás hoy. Porque Él te va a transformar. Él va a romper las cadenas. Él va a sanar tus manos secas. El Señor te va a levantar. El Señor te va a llamar y te va a poner donde Él te quiere poner para que su nombre sea exaltado. El Señor no está buscando hoy aquí personas perfectas. El Señor está buscando personas dispuestas. Yo no tenía que estar aquí hoy por mí mismo. Pero su gracia me ha alcanzado. Y la mano seca, yo le pongo a Él para que la transforme. Pero reconozco que yo tengo que ser obediente. Yo tengo que tener fe. Yo tengo que permanecer. Amén. Yo no tengo que vivir de apariencias con máscaras. Tenemos que ser naturales, reales, y reconocer que es Él quien transforma nuestras vidas. Pero yo tengo que hacer lo que la palabra me dice. Yo tengo que buscar la verdad y caminar en ella. Amén. Y si tal vez hoy te ha llegado aquí sintiéndote excluido, ya no es. Porque en esta mañana el Señor te está diciendo, pasa al centro. En esta mañana Dios te está diciendo, ven donde estoy. Que yo voy a trabajar en esta mano. Yo te voy a llevar a vivir grandes milagros. Y cuando yo hablo de milagros, no hay un milagro más grande que la transformación interna del hombre. Ese es el gran milagro. Un corazón arrepentido, un corazón que reconoce la obra verdadera de Cristo. Jesús, Él entra en la realidad de la vida de este hombre, en tu vida y en mi vida, y rompe con la exclusión y trae sanidad. Jesús no solamente sana la mano seca, sino que rompe con el sistema de exclusión que estaba en el corazón de este hombre. Porque este hombre, a ser sanado, también recibe ahí la dignidad nuevamente. Amén. El Señor no solo quiere traer la salvación de tu alma, que ya es algo maravilloso, que es algo que no podemos tener palabras para agradecer, pero yo te quiero decir algo. El Señor hoy también quiere trabajar en tu vida.
Porque al momento que el Señor entra en nuestras vidas, entramos en una realidad de eternidad. Ya estamos viviendo la vida eterna. Y Dios quiere hoy transformar nuestra realidad. Amén. ¿Cuántos hemos venido de historias de vida, de familias marcadas por el pecado, marcadas por las divisiones, marcadas por los errores, y muchas veces creemos que esta también será nuestra realidad de vida? Pero yo te quiero decir algo: el Señor Jesús hace nuevas todas las cosas. Él transforma la realidad de las vidas. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Y no importa cuántos años tenga, cuánto tiempo viene a la iglesia, hoy Dios puede hacer algo nuevo. Y Él, cuando dice, pasa, ven al centro, Él está diciendo, entra en mi gracia, ven donde estoy yo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, acercarnos a Él. Nos muestra que la verdadera sanidad y libertad vienen de Él, no de nuestras fuerzas humanas. Amén. Es de Él, hermanos. Es Cristo quien nos sana y quien nos libera. La religión no lo puede hacer. ¿Sabe lo que la religión puede hacer contigo y conmigo? Desgastarnos, secarnos, matarnos. Pero la relación con Cristo produce vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos aquí reconocen que necesitan vida y vida en abundancia? Yo lo necesito. Aquel día aquel hombre llegó en aquella sinagoga, tal vez sin muchas expectativas, tal vez para escuchar la lectura de la Torá, tal vez entró porque se sentía bien, tal vez porque alguien lo invitó. Esta fue la realidad. La Biblia no nos deja tan claro, pero lo que sí la Biblia nos deja claro es que había alguien ahí, y su nombre era Jesús de Nazaret. Y hoy Jesús de Nazaret está aquí, y Él está dispuesto a entrar en las áreas más profundas de tu vida y de mi vida. Lo más maravilloso que nos puede pasar hoy es que si nosotros reconozcamos que dependemos de Él. Si os queréis poner de pie, hermanos. Lo más maravilloso que nos puede pasar es tener este encuentro con Él y entregar a Él. Habla con Él. Él está aquí. Con tus palabras. Sabe, Jesús no solo sanó la mano seca, sino que rompió las barreras. Él no solo rompe nuestra mano seca, sino que Él rompe con las barreras que nos separan de la gracia del amor de Dios. Él no nos excluye por nuestras limitaciones o nuestros errores. Al contrario, Él nos invita a acercarnos con fe y a experimentar su restauración completa. La restauración de Dios es completa. Si Dios te ha traído hoy aquí, es porque esta palabra es para ti. Es tu decisión aceptarla y decir, Señor, heme aquí. Es tu decisión pasar al centro y hoy tus manos secas, tus pecados, tus miedos, tus cadenas pueden ser sanadas. Solo necesitas extenderlas hacia Él y creer que lo imposible para ti es posible para